La escena ha durado apenas unos segundos, pero ha sido suficiente para hacer saltar por los aires el relato de Isabel Díaz Ayuso. Una rueda de prensa aparentemente rutinaria, un balance de gestión con tono triunfalista y una pregunta que cambia el guión por completo. Silvia Inchaurrondo, una vez más, ha hecho lo que incomoda al poder: contrastar, repreguntar y no dejar pasar un bulo. Lo ocurrido no es una anécdota ni un simple rifirrafe entre periodista y dirigente política. Es una pillada histórica, de esas que quedan grabadas porque evidencian algo mucho más profundo: la fragilidad de un discurso construido a base de medias verdades, ataques constantes y una estrategia de victimismo que se derrumba cuando se le aplican hechos y datos. Ayuso comparecía para hacer balance del año, para reforzar su imagen de fortaleza, de gestión eficaz, de supuesta persecución política por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Pero en ese intento volvió a cruzar una línea peligrosa: mezclar acusaciones, distorsionar procedimientos judiciales y lanzar un bulo sobre los presuntos delitos fiscales y las investigaciones que afectan a su entorno más cercano. Y ahí es donde Inchaurrondo detiene la escena. No grita. No editorializa. Pregunta. Y con esa pregunta deja al descubierto que lo que Ayuso estaba afirmando no se sostiene jurídicamente. Que no es lo mismo una investigación que una condena. Que no es lo mismo una imputación que una absolución. Y que utilizar conceptos como organización criminal o sobornos sin el respaldo judicial correspondiente no es información, es propaganda. El silencio incómodo, la respuesta evasiva y el cambio de tono de la presidenta madrileña hacen el resto. Porque cuando el poder se queda sin relato, se nota. Y ese momento ya se ha viralizado, no por un corte espectacular, sino porque conecta con una sensación cada vez más extendida en la ciudadanía: que Ayuso lleva demasiado tiempo jugando con los límites de la verdad. Este episodio no llega solo. Se produce en un contexto de acumulación de escándalos, de informaciones periodísticas sobre los negocios de Alberto González Amador, de maniobras de su jefe de gabinete Miguel Ángel Rodríguez, de contradicciones públicas y de una estrategia sistemática de confrontación con el gobierno central para tapar problemas internos. Mientras Ayuso señala a Sánchez, otros nombres aparecen una y otra vez en el análisis. Irma Figrenti, Mateo Balín, Anna López, Carlos Ecue, Paloma Esteban y Pablo Montesinos, periodistas que han contextualizado, contrastado y puesto negro sobre blanco lo que el discurso oficial del PP de Madrid intenta ocultar. No opiniones, sino hechos, procedimientos judiciales y preguntas incómodas que no encuentran respuesta clara. Lo que hoy marca la actualidad política en España no es solo una pregunta en una rueda de prensa. Es la constatación de que el modelo político de Ayuso se basa en el ruido, en el ataque permanente y en la distorsión interesada de la realidad judicial. Y cuando ese modelo se enfrenta a periodismo riguroso, empieza a resquebrajarse. Este nuevo escándalo no sacude solo a la presidenta madrileña. Sacude al Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, que observa cómo su principal referente territorial acumula controversias que ya no se pueden despachar como persecuciones o campañas en su contra. Porque cuando los bulos se dicen desde un atril institucional, el problema ya no es comunicativo. Es democrático. Y lo que ha ocurrido hoy es una advertencia clara. El relato puede imponerse durante un tiempo. Pero los hechos, tarde o temprano, siempre regresan. 1. El balance anual de Ayuso, el contexto previo. Isabel Díaz Ayuso comparece ante los medios para hacer su balance del año al frente del gobierno madrileño. Un acto pensado para reforzar liderazgo, proyectar control y volver a situarse como principal ariete contra el ejecutivo de Pedro Sánchez. El tono es el habitual: confrontación directa, victimismo institucional y acusaciones genéricas contra el gobierno central, los jueces politizados y los medios hostiles. En ese marco, Ayuso vuelve a referirse a los procedimientos judiciales que afectan a su entorno personal y político. Y es ahí donde introduce afirmaciones que mezclan conceptos jurídicos distintos, dando a entender que determinadas investigaciones ya estarían resueltas o que las acusaciones carecen de fundamento porque todo está aclarado. 2. La intervención de Silvia Inchaurrondo. Cuando llega el turno de preguntas, Silvia Inchaurrondo formula una cuestión precisa, basada en hechos contrastables. No se apoya en opiniones ni en rumores, sino en el estado real de los procedimientos judiciales que afectan a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña. La pregunta obliga a Ayuso a enfrentarse a la diferencia entre una versión política interesada y la realidad jurídica.
Inchaurrondo señala que no existe una resolución judicial que avale lo que Ayuso está afirmando, desmontando así el núcleo del argumento de la presidenta. No hay espectáculo. Hay método. Y precisamente por eso, el impacto es mayor. 3. La reacción de Ayuso, evasivas y cambio de tono. Ante la repregunta, Ayuso evita entrar al fondo. Cambia el foco. Vuelve a señalar a Pedro Sánchez. Recurre al ataque personal y al discurso de persecución política. Pero el daño ya está hecho, el bulo ha quedado expuesto. Las imágenes muestran un gesto incómodo, respuestas genéricas y la imposibilidad de sostener la afirmación inicial con datos concretos. Es ese contraste el que convierte el momento en viral. Cuando el poder se queda sin relato, solo le queda el ruido. 4. El trasfondo judicial que Ayuso intenta diluir. El episodio conecta con una cuestión más amplia, las investigaciones y procedimientos abiertos relacionados con los negocios de Alberto González Amador. Procedimientos que, según informaciones periodísticas, afectan a presuntos delitos fiscales y a operaciones empresariales bajo la lupa de Hacienda y de los tribunales. Conviene subrayarlo con claridad, no hay condenas firmes, pero tampoco absoluciones que permitan cerrar el caso como Ayuso pretende. Ese matiz es esencial y es precisamente el que la presidenta intenta borrar en su discurso público. 5. Miguel Ángel Rodríguez y la estrategia comunicativa. Detrás de esta forma de comunicar aparece una figura clave, Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso. Su estrategia ha sido históricamente la del choque frontal, la exageración y la confrontación constante con periodistas y medios críticos. El problema es que cuando esa estrategia se traslada a una rueda de prensa institucional y se apoya en afirmaciones inexactas, el riesgo se multiplica. Porque ya no es una pelea en redes sociales, es información oficial emitida desde una institución. 6. El análisis de los periodistas. Tras la comparecencia, periodistas como Irma Figrenti, Mateo Balín, Anna López, Carlos Ecue, Paloma Esteban y Pablo Montesinos analizan el episodio desde distintos enfoques, pero con un punto común, la falta de rigor en las afirmaciones de Ayuso y el intento sistemático de tapar los problemas internos del PP madrileño con ataques al gobierno central. Sus análisis coinciden en que este no es un desliz aislado, sino una forma de hacer política basada en la distorsión del marco judicial. 7. El impacto inmediato. El corte se viraliza en cuestión de minutos. No por el tono, sino por el contenido. Porque pone de manifiesto algo que muchos ciudadanos perciben desde hace tiempo, que Ayuso habla de justicia como si fuera propaganda, no como un sistema con reglas y tiempos propios. 8. El hecho central. El hecho verificable es claro. Isabel Díaz Ayuso fue corregida públicamente por Silvia Inchaurrondo al difundir una afirmación que no se corresponde con el estado real de los procedimientos judiciales. Y esa corrección dejó al descubierto una estrategia política basada en el bulo y la confusión interesada. No es una opinión. Es una constatación. 1. El uso político del bulo como estrategia. Ayuso no improvisa. Lleva años utilizando una técnica muy concreta: convertir cualquier investigación que afecta a su entorno en una persecución política y cualquier matiz jurídico en una supuesta absolución moral. El problema es que esa estrategia exige confundir deliberadamente a la ciudadanía, mezclando conceptos que no son intercambiables. No es lo mismo una investigación que una condena. No es lo mismo una imputación que una absolución. No es lo mismo una causa abierta que un caso cerrado. Cuando una presidenta autonómica borra esas diferencias en una rueda de prensa institucional, no está opinando, está desinformando. 2. Alberto González Amador, el elefante en la habitación. El nombre de Alberto González Amador aparece una y otra vez porque es el punto débil del relato de Ayuso. Sus actividades empresariales, los procedimientos fiscales y las informaciones periodísticas contrastadas colocan a la presidenta en una posición incómoda. Y ante esa incomodidad, la respuesta ha sido siempre la misma: negar, minimizar y atacar al mensajero. El problema es que los hechos no desaparecen por gritar más alto. Y cuando se intenta cerrar en falso un asunto que sigue abierto en los tribunales, la contradicción se vuelve inevitable. 3. Miguel Ángel Rodríguez y la política del choque. La sombra de Miguel Ángel Rodríguez planea sobre todo este episodio. Su estilo comunicativo, heredado de la política más agresiva de los años 90, se basa en la confrontación constante, la descalificación del periodismo crítico y la construcción de enemigos permanentes.
Ese estilo puede funcionar en redes sociales. Pero en una rueda de prensa institucional se convierte en un riesgo democrático, porque empuja a los responsables políticos a decir cosas que no pueden sostener cuando alguien repregunta con datos. 4. Silvia Inchaurrondo, periodismo frente a propaganda. La clave del episodio no está en el tono, sino en el método. Inchaurrondo no acusa, no editorializa y no insulta. Pregunta. Contrasta. Repregunta. Y al hacerlo, cumple con la función básica del periodismo en una democracia: controlar al poder. La reacción viral demuestra algo importante: la ciudadanía reconoce el periodismo cuando lo ve. Reconoce cuando una pregunta está bien formulada, cuando se apoya en hechos y cuando pone en evidencia una falsedad sin necesidad de elevar la voz. 5. Ayuso y el victimismo permanente. Cuando el bulo queda expuesto, Ayuso recurre a su refugio habitual: Pedro Sánchez. Todo acaba siendo culpa del gobierno central, de los jueces politizados, de los medios sectarios o de una conspiración abstracta contra Madrid. Ese victimismo constante cumple una función: desviar la atención. Pero cada vez funciona menos, porque la acumulación de escándalos hace que la explicación deje de ser creíble. 6. El PP de Feijóo, silencio incómodo. Este episodio también golpea al Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo. Porque Ayuso no es una dirigente menor, es uno de los principales referentes del partido. Y cada vez que protagoniza una polémica de este calibre, arrastra al conjunto del PP. El silencio de Génova no es neutral. Es la prueba de que el partido sabe que defender lo indefendible tiene un coste, pero corregir a Ayuso también. 7. La acumulación de escándalos. La pillada de hoy se suma a una lista cada vez más larga. Contradicciones públicas. Ataques a periodistas. Defensa cerrada de su pareja. Y una estrategia sistemática de confrontación con el gobierno central. Cada episodio, por separado, puede explicarse. Todos juntos dibujan un patrón. 8. El impacto institucional. Cuando una presidenta autonómica difunde bulos desde una rueda de prensa oficial, el daño no es solo político. Es institucional. Porque degrada la confianza en las instituciones y normaliza la idea de que la verdad es relativa y depende de quien tenga el micrófono. Eso es especialmente grave en un momento de alta polarización, donde la desinformación ya circula con facilidad. 9. Conclusión del análisis. Lo ocurrido hoy demuestra una verdad incómoda para Ayuso y para el PP. El periodismo riguroso sigue siendo una amenaza para el poder cuando éste se acostumbra a mentir sin consecuencias. La pregunta de Inchaurrondo no fue un ataque. Fue un espejo. Y a Ayuso no le gustó lo que vio. Porque cuando el relato se construye sobre el bulo, basta una pregunta bien hecha para desmontarlo. 1. Viralización masiva y lectura política. En cuestión de minutos, el fragmento de la rueda de prensa empezó a circular por redes sociales, especialmente en X, TikTok e Instagram. No se viralizó por un grito, ni por un insulto, ni por un gesto teatral. Se viralizó por algo mucho más potente: una corrección basada en hechos. Miles de usuarios destacaron lo mismo. Por primera vez en mucho tiempo, Ayuso no pudo refugiarse en consignas. La repregunta la dejó sin margen. Y eso conectó con una sensación compartida por amplios sectores de la ciudadanía: el cansancio ante la política del bulo permanente. 2. El periodismo en el centro del debate. La figura de Silvia Inchaurrondo fue ampliamente reconocida. No solo desde sectores progresistas, sino también desde profesionales del periodismo que valoraron el rigor de su intervención. Se subrayó que no se trató de una opinión, sino de una corrección apoyada en el estado real de los procedimientos judiciales. En contraste, se reavivó el debate sobre el papel de los periodistas que actúan como altavoces del poder político, renunciando a repreguntar o a contrastar por miedo a perder acceso o protagonismo. 3. Reacciones en medios conservadores. En medios afines al PP, la reacción fue desigual. Algunos optaron por minimizar el episodio, presentándolo como un choque más entre Ayuso y la prensa. Otros intentaron desplazar el foco hacia los ataques de Ayuso a Pedro Sánchez, evitando entrar en el fondo de la corrección realizada por Inchaurrondo. Lo significativo es que no se desmintió el desmentido. No se aportaron datos que contradijeran la corrección periodística. Simplemente se evitó el tema. 4. El silencio del PP y de Génova.
Desde la dirección nacional del PP, silencio absoluto. Ninguna defensa explícita de las afirmaciones de Ayuso. Ninguna rectificación pública. Ese silencio es interpretado por muchos analistas como una señal clara de incomodidad. Saben que el bulo no es defendible, pero tampoco quieren confrontar a su principal referente territorial. Ese equilibrio precario deja al partido en una posición complicada, atrapado entre la fidelidad interna y la credibilidad externa. 5. El papel de los analistas y periodistas. Periodistas como Irma Figrenti, Mateo Balín, Anna López, Carlos Ecue, Paloma Esteban y Pablo Montesinos abordaron el episodio desde distintos enfoques, pero con un punto común: la falta de rigor en las afirmaciones de Ayuso y la reiteración de una estrategia comunicativa basada en la exageración y el ataque. Sus análisis coincidieron en que este episodio no es aislado, sino un síntoma de desgaste del modelo político de la presidenta madrileña. 6. Reacción ciudadana, del aplauso al hartazgo. En la ciudadanía, la reacción fue doble. Por un lado, aplauso al periodismo que hace su trabajo. Por otro, hartazgo ante una política que parece incapaz de asumir responsabilidades sin señalar enemigos externos. Muchos comentarios apuntaron a una idea recurrente: si el discurso fuera sólido, no necesitaría bulos para sostenerse. 7. Ayuso y la pérdida de control del relato. Quizá el elemento más relevante de la reacción social es este: Ayuso perdió durante unos segundos el control del relato, algo poco habitual en ella. Y cuando eso ocurre, se abre una grieta que ya no se puede cerrar con un tuit o un ataque posterior. La viralización ha fijado ese momento en la memoria colectiva como símbolo de algo más grande: el límite del discurso basado en la confrontación permanente. 8. El efecto a medio plazo. Este episodio no va a tumbar por sí solo el liderazgo de Ayuso. Pero sí contribuye a algo que el PP teme: la acumulación de desgaste. Cada bulo expuesto, cada contradicción señalada, cada silencio incómodo suma. Y en política, la suma importa. 9. Conclusión de la reacción mediática y social. La reacción mediática y social deja una conclusión clara: el periodismo riguroso sigue teniendo impacto, incluso en un ecosistema saturado de ruido. Y el modelo de confrontación de Ayuso empieza a mostrar signos de fatiga cuando se enfrenta a preguntas bien hechas. Hoy no ganó un bando político. Hoy ganó una pregunta. Y eso, en democracia, es una buena noticia. Lo ocurrido con Isabel Díaz Ayuso y Silvia Inchaurrondo no es un simple momento viral más en la política española. Es una radiografía del choque entre dos modelos: el de la política basada en el ruido y el bulo, y el del periodismo que todavía entiende su función como un contrapoder democrático. Durante demasiado tiempo, Ayuso ha construido su liderazgo sobre una lógica peligrosa: exagerar, simplificar y convertir cualquier investigación incómoda en una persecución ideológica. Ese método le ha dado réditos electorales, sí, pero también ha degradado el debate público y ha normalizado la idea de que todo vale con tal de atacar al adversario. La pregunta de Inchaurrondo no fue una emboscada ni un gesto partidista. Fue una exigencia mínima de verdad. Recordar que los procedimientos judiciales tienen fases, que las palabras importan y que una presidenta autonómica no puede permitirse lanzar acusaciones graves sin respaldo judicial. Cuando esa exigencia se convierte en noticia, algo falla en el ecosistema político. Este episodio deja también en evidencia la responsabilidad del Partido Popular. El silencio de Alberto Núñez Feijóo y de Génova no es neutral. Es una decisión política. Callar ante un bulo institucional es asumirlo como propio, aunque no se defienda abiertamente. Y ese silencio erosiona la credibilidad de un partido que aspira a gobernar España. La acumulación de escándalos en torno al entorno de Ayuso, la defensa cerrada de su pareja, las maniobras comunicativas de Miguel Ángel Rodríguez y el ataque constante al gobierno central dibujan un patrón que ya no se puede ignorar. No son hechos aislados. Son piezas de un mismo puzzle. En este contexto, el papel de los periodistas que contrastan, repreguntan y no se dejan intimidar es más importante que nunca. Porque cuando el poder se acostumbra a no ser cuestionado, la mentira se institucionaliza. La democracia no se defiende solo votando cada 4 años. Se defiende exigiendo rigor. Se defiende señalando el bulo. Se defiende apoyando al periodismo que hace su trabajo. Hoy no hemos visto una derrota política. Hemos visto el límite del relato. Y ese límite es saludable. Porque la verdad no se grita,
se demuestra. Dale like, suscríbete y comparte para que la voz del pueblo siga llegando a todos los rincones.